En este vídeo vamos a estudiar por qué la célula es la unidad funcional y estructural de los seres vivos. Cuando nosotros destripamos un ser vivo, un animal, en este caso el hombre, pues podemos ver diferentes órganos, un pulmón, un riñón, un corazón, un estómago, etc. Con la llegada del microscopio y la invención del microscopio se pudo comenzar a observar de qué estaban constituidas la materia que formaban estos órganos, y se vio que estaba formado por células. Aquí tenemos el epitelio de la boca, el recubrimiento interno de la boca, que está hecho de una célula, otra célula, otra célula. Todo esto son células que tienen aquí su núcleo, su membrana, que es lo que la rodea y separa una célula de otra, y el espacio comprendido entre la membrana y el núcleo, que es esto de aquí, que es el citoplasma. Aquí tenemos la piel, vemos la membrana, que está de rojo oscuro, el núcleo, que está de azul, y el espacio intermedio, que es el citoplasma. Vemos sangre de un mamífero vista a través del microscopio. Estas células son glóbulos rojos, también llamadas eritrocitos, y estos son glóbulos blancos, también llamados leucocitos. Estos son fibras musculares del corazón. Estos son los núcleos. Las células son bastante alargadas. Y estos son unas células especiales, teñidas de una forma especial, que son las neuronas, que forman parte del sistema nervioso. En 1839, dos científicos alemanes llegaron al primer principio de la teoría celular. Este principio de la teoría celular, vigente hoy en día, nos dice que todo en los seres vivos está formado por células o productos secretados por las células. Es decir, que la estructura final de un ser vivo está configurada por la unión de muchas células, una célula o células y productos secretados por las células. Las formas de las células son muy variadas, desde más o menos esféricas, alargadas con una cola, en forma de anillo, muy alargadas como podemos tener una neurona, también alargadas como una célula muscular, en fin, de muchos tipos. El tamaño pues ronda desde las 100 micras hasta prácticamente las 10 micras. Por debajo de las 10 micras tenemos unas células especiales, que son las células procariotas, pero las células de los animales y vegetales podemos considerarlas que están entre 10 y 100 micras. La estructura de la célula, ya lo hemos contado antes, se forma por un núcleo en el centro, una membrana que la separa del resto del exterior, que pueden ser otras células o algo segregado por las otras células, o un medio externo si son células de vida libre, y el espacio que hay entre el núcleo y la membrana, que se llama citoplasma. Dentro del citoplasma podemos distinguir con el microscopio óptico algunos orgánulos, y con el microscopio electrónico podemos distinguir muchos orgánulos, que son estructuras con membranas que aparecen en el interior del citoplasma. ¿Por qué decimos pues que la célula es la unidad estructural de los seres vivos? Bueno, pues porque un ser pluricelular, aquí tenemos seres unicelulares que son una sola célula que vive ella sola, pero en un ser pluricelular, como por ejemplo el hombre, todo está formado por células, y por tanto la estructura de lo que está hecho este ser pluricelular es de células, por eso es la unidad estructural. Vamos a ver ahora por qué decimos que la célula es la unidad funcional de los seres vivos. Decimos que es la unidad funcional porque es la parte más pequeña que es capaz de tener las funciones propias de un ser vivo, es decir, que es capaz de nutrirse, es capaz de relacionarse y es capaz de reproducirse. Vamos a ver cómo una única célula es capaz de hacer todo esto. Cosas más pequeñas que una célula no son capaces de hacerlo, es decir, moléculas, átomos, diferentes partes de las cuales están hechas las células, eso no está vivo porque no es capaz de realizar las tres funciones de los seres vivos. Una membrana, un orgánulo, un núcleo en sí mismo no está vivo porque él solo no se relaciona, él solo no se reproduce y él solo no se nutre. Hay que decir que las moléculas no están vivas y que los átomos naturalmente no están vivos. Vamos a ver cómo se nutren las células. Aquí están las tres formas de nutrirse las células, que son fagocitosis, pinocitosis y a través de la membrana. La fagocitosis la realizan muy pocas células del cuerpo humano, solamente prácticamente los glóbulos blancos. Tienen movimiento propio los glóbulos blancos, como luego veremos, y son capaces de englobar sustancias extrañas al cuerpo humano, como bacterias, virus, etc. Y entonces los engloban y los digieren, eliminándolos. Este mecanismo de alimentarse englobando, metiéndolo dentro del citoplasma y digeriéndolo y nutriéndose a partir de ellos, se llama fagocitosis.
lo vemos como este organismo entra, es envuelto por la propia membrana de la célula y aquí ya se digiere y se nutre. Aquí vemos un glóbulo blanco, una fotografía con un microscopio electrónico de barrido de un glóbulo blanco que está comiendo esta especie de bolitas que son bacterias del tipo coco. La pinocitosis es muy parecido a la fagocitosis, solamente que las partículas son muy pequeñas y son invisibles al microscopio óptico. Aquí vemos cómo esta célula está formando vacuolas, está formando una especie de saquitos donde está introduciendo material externo, pero aquí no vemos al microscopio óptico que esté metiendo nada. Se supone que hay algún tipo de nutriente que es invisible al microscopio óptico, pero que está haciendo que sea englobado dentro del citoplasma y nutriéndose a partir de él. De todas formas, con mucha diferencia, la forma en la cual se nutren las células del cuerpo humano es a través de la membrana. Si esto es una célula del cuerpo humano y esta es la membrana, esta membrana está hecha de moléculas, como todo en los seres vivos. Y las sustancias que hay afuera, si están convertidas en moléculas muy sencillas, son capaces de colarse por aquí, atravesar la membrana en los huecos que deja la membrana y pasar al interior. Entonces aquí tendríamos esto que está coloreado de rojo es la parte de fuera de la célula, esto que está coloreado de azul es la parte de dentro de la célula, y aquí vemos cómo las diferentes sustancias, los diferentes nutrientes pueden pasar a través de las moléculas de la membrana, bien estas verdes o bien estas más finitas de aquí. Pueden pasar al interior y esta pasar al interior, así es como se alimentan. Lo que pasa es que estas células necesitarán algún mecanismo que el alimento que hay fuera se descomponga en los nutrientes más sencillos para que puedan ser atravesados por la membrana. Vamos a ver cómo las células se reproducen. Es otra de las funciones de las células y de todos los seres vivos, la capacidad de reproducirse. Se pueden reproducir por bipartición, por gemación o por división múltiple o esporulación. Aquí lo tenemos. La bipartición consiste en que a partir de una célula esta crece, se divide en dos que son más o menos del mismo tamaño. La gemación es que la célula crece, se divide en dos, pero una es bastante más pequeña que la otra. Y la esporulación es que la célula madre se divide y al final se rompe en muchos pequeños pedacitos que son muchas células hijas a la vez. Este es un ejemplo de bipartición. Vemos que las dos células tienen más o menos el mismo tamaño. Lo vemos otra vez. Aquí tendríamos células dividiéndose por bipartición. Y aquí vemos la gemación. Observamos que a diferencia de la bipartición hay una célula de tamaño bastante más pequeño que la otra, que se llama célula hija, y la otra se queda como célula madre, mientras que en la bipartición las dos células se consideraban células hijas. Y aquí tenemos la división múltiple o esporulación, en la cual dentro se forman muchas células hijas, se rompe la célula madre y se sueltan las células hijas. De todas las formas posibles de división celular en el cuerpo humano, la que más se da con diferencia es la división celular por bipartición. Bueno, ¿qué tipo de relaciones establecen las células? Pues pueden realizar relaciones entre sí ante diferentes estímulos físicos como la luz, la temperatura, la acidez, la presencia de determinadas sustancias, etc. Vamos a estudiar solamente cómo responden los organismos unicelulares, porque es bastante espectacular, ¿no? Vamos a ver qué tipo de movimiento. Las células unicelulares, una de las formas que tienen de responder es con movimiento hacia la luz, movimiento hacia el alimento, movimiento hacia donde hay oxígeno, etc. Entonces hay tres formas de moverse: con pseudópodos, con flagelos y con cilios. Vamos a verlo. Este es un movimiento con pseudópodos. Los pseudópodos son falsos pies, son prolongaciones del citoplasma que son capaces de ser modificadas y que se mueven uniéndose a determinados puntos, estirando y contrayendo el citoplasma. Esto es típico de las amebas, por eso se llama movimiento ameboide también, y en el cuerpo humano sobre todo lo que realizan este tipo de movimientos son los fagocitos. Aquí tenemos un fagocito que estaría moviéndose con pseudópodos y que lo suele emplear para dos cosas: para moverse y para poder englobar a bacterias de las cuales se alimenta, o de virus o de cualquier cuerpo extraño al cuerpo humano. Otra forma de moverse es mediante los flagelos. Los flagelos consisten en un número pequeño
de pelillos, que pueden ser 4, 5, 6 como mucho, aunque generalmente es 1 o 2, y que son largos. Esto sirve para que la célula se pueda mover. Aquí tenemos, en este caso es un alga con un número pequeño, pero vemos que los pelillos son bastante largos. Aquí podemos ver una célula del cuerpo humano que contiene flagelo o cola, que son los espermatozoides. Los espermatozoides tienen que nadar a través del útero de la mujer y de las trompas de falopio para llegar a alcanzar esto que es el óvulo, que es otra célula del cuerpo humano. Entonces van nadando y gracias al movimiento de este flagelo. Y el otro tipo de estructuras que permiten el movimiento son los cilios. Algunas células, como esta de aquí, tienen cilios, que son todos estos pequeños pelillos que se ven por el borde del animal moviéndose, y mediante su movimiento consigue dos cosas: moverse y también atraer partículas alimenticias hacia una hendidura por donde entra el alimento. En este caso de aquí, los cilios solamente están bordeando esta zona de aquí, esta especie de corona, y sirven para poder introducir alimento, forman una corriente en el agua que sirve para introducir alimento dentro de la célula. En el cuerpo humano, las células ciliadas existen en diferentes sitios. Uno de los sitios donde más se encuentra es precisamente en las vías respiratorias, en la tráquea, en los bronquios, sí, fundamentalmente aquí, ¿no? Estos pequeños cilios de estas células, esto es una célula, ¿vale? Todo esto es una célula con su núcleo, su membrana y su citoplasma de aquí, ¿vale? Todo esto es su citoplasma. Y aquí vemos estos cilios. ¿Para qué sirven estos cilios? Estos cilios sirven porque al respirar partículas, respiramos partículas con polvo, con humo, etcétera, se quedan pegadas al mucus que hay aquí, y los cilios realizan un movimiento que lo que hacen es intentar sacar esta mucosidad y estas partículas de polvo y de hollín, etcétera, hacia la superficie, hacia la boca o hacia las fosas nasales. Aquí vemos unos cilios que se están moviendo. Aquí tenemos una fotografía en microscopio electrónico de barrido de estas células ciliares. Esto sería la membrana celular. Aquí está vacío. En este caso en la fotografía esto está vacío. Y aquí vemos la superficie, que son todos estos pelos de aquí, que son los cilios.